Muy buenos días a todas y a todos. Con el gusto de saludarlos. Diputado, así como para la socialité, este polémica que ha surgido de que si Beatriz Gutiérrez ha solicitado asilo o permiso allá en España para ir, y se le ha criticado porque después de que hubo esta carta exigiéndole casi al rey de España que se disculpara por lo que sucedió hace más de 200 años, pues ahora ella quiere refugiarse allá. Bueno, primero entiendo que ha sido muy clara la carta que ha publicado la propia doctora Beatriz diciendo que es falso, que ella esté viviendo en España. Incluso hace una crítica a uno de los medios de comunicación donde se publicó esta información, dejando claro que se encuentra en México, que vive en México y que estuvo de visita por Palenque con Andrés Manuel López Obrador. Entonces me da la impresión de que nuevamente es una narrativa de comunicación construida en el cuarto de guerra de la oposición, en donde ante la falta de agenda política, en donde ante la falta de resultados, imagínense ustedes, con una noticia tan importante como que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el de la doctora Claudia Sheinbaum, sacó de la pobreza 13.4 millones de mexicanas y mexicanos. De la pobreza extrema a 2 millones de mexicanas y mexicanos, pues están moralmente derrotadas y derrotados. Entonces, en su cuarto de guerra, en donde participa Jorge Romero, que es el líder del cártel inmobiliario, el senador Ricardo Anaya, que llegó al Senado viviendo en el extranjero y con serias acusaciones de corrupción, Max Cortázar, Federico Dorin, Triana, que todas las semanas se reúnen a ver cuál es la noticia que van a tratar de amplificar, ¿no?, con sus bots, ¿no?, que no les dieron para ganar, por supuesto, ni una elección, pues ahora decidieron que era un buen tema subirse a la arena de la crítica a un hecho que claramente se ha demostrado y se ha comentado por la propia doctora Beatriz, que es falso. Pero ¿tendría algo de malo que ella quiera irse a vivir a España? Sabemos que pues ahora es el destino turístico de muchos de Morena, ¿no? Pues es el destino donde vive Felipe Calderón, es el destino donde vive Enrique Peña Nieto. Es el lugar favorito del PRIAN para vivir, ¿no? Y creo que me parece que ya hacer una teoría desde el imaginario colectivo, a partir de una declaración firme de la doctora Beatriz, pues es innecesario. O sea, ¿para qué nos vamos a poner a pensar que si tuviera algo de malo o no tuviera algo de malo, algo que ya ha comentado con toda claridad la doctora Beatriz, ¿no?, que no es cierto? Entonces, pues la verdad es que hay que decirles a los de la oposición que la próxima que se inventen, que esté un poquito mejor elaborada, ¿no? Y poniendo los pies en la tierra, diputado, vemos el fin de semana violentísimo en Sinaloa, en Morelos matan a un youtuber. Bueno, son un poquito los espacios que quedan sin que haya tanta violencia. Y vemos también la narrativa del gobierno federal de que sí se está combatiendo, que están bajando, pero vemos los asesinatos cada 8 días, los fines de semana, y también pues algunos entre semana. A ver, ningún asesinato de cualquier persona puede pasar desapercibido y puede ser tratado con ligereza. Es muy importante, es muy lamentable y siempre tendrá que atenderse. Lo que sí es una realidad es que la única forma de poder calificar o evaluar el comportamiento del gobierno, específicamente en las áreas de seguridad, es con los indicadores que se tienen, ¿no?, y que emanan de las Fiscalías Generales del Estado, de los estados y del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Secretariado Ejecutivo. Si nosotros nos vamos al mes de julio, vamos a encontrar que tenemos la cifra histórica más baja de los últimos años, de estar en una cifra de 100 homicidios dolosos por día en todo el país en el 2019, hoy tenemos una tendencia a la baja en donde estamos llegando incluso por debajo de los 70, que falta mucho por hacer, sin duda falta mucho por hacer, pero tenemos una reducción que llega casi ya al 30% en esta cifra tan lamentable y que además, hay que mencionarlo, concentra el 52% en 7 entidades de la República. Está Guanajuato, está Michoacán, está Baja California, está Jalisco también, y ahí tiene un movimiento. Sinaloa también está en estos 7 estados. Pero estos 7 estados también presentan una disminución significativa. ¿Por qué? Porque
han comenzado a colaborar de forma directa con el gobierno federal, con el Gabinete de Seguridad, con la Guardia Nacional, con la Marina Armada de México, con el Ejército Mexicano, con la Secretaría de Seguridad Pública, y los resultados ya se están dando. No podemos también dejar de mencionar que absolutamente todos los delitos de alto impacto, todos los delitos del fuego federal han tenido una reducción significativa, ¿no? Podemos ver la reducción en secuestros, en feminicidios, que es muy importante comentarla, en robo a transporte, en robo a casa habitación, y sin duda el reto sigue estando en la extorsión, que es un delito que ha tenido un incremento, pero el gobierno federal no se ha quedado atrás y por eso presentó una estrategia muy bien elaborada para combatir el delito de la extorsión, que implica también reformas constitucionales y incrementar las penas de este delito. Así es que me parece que vamos por un buen camino, que Omar García Harfuch está haciendo un trabajo correcto y que siempre será, reitero, lamentable un homicidio de quien sea, ¿no? Y sobre todo aquellos que tienen un alto sentido de preocupación en los lugares donde hay violencia. Pero también hay que mencionar que la forma en la que se pueden medir los indicadores es con los números, ¿no? Entonces, los otros datos que tiene Donald Trump respecto a México y estos casi 17 entidades de la federación con alto impacto de violencia, ¿están equivocados? No, a ver, Donald Trump tiene un estilo de comunicar, pero Donald Trump tiene también un gabinete que comunica en base a datos. Y yo retomaría dos declaraciones importantes. Una es la de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, que ha dicho que nunca antes habían tenido una mayor colaboración con el gobierno de México. Y las cifras hablan por sí solas. Cuando nosotros vemos la reducción que reporta CBP, que es una agencia del gobierno de Estados Unidos, en materia de decomisos de fentanilo, desde que inició el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum hasta el mes de julio del 2025, pues el decremento es significativo e histórico en un tema que a ellos les preocupa mucho, que es el fentanilo. Y también ha habido una reducción significativa en la parte de incrementos de decomisos de otro tipo de estupefacientes. Entonces me parece que cuando Donald Trump habla siempre en una lógica mucho más de un estilo de comunicación, no solamente se refiere a México, se refiere a Canadá también. Y por nuestro lado lo que hemos visto es que México ha logrado acuerdos diplomáticos importantes. No es en vano que tengamos la tarifa arancelaria más baja entre todos los países que tuvieron una orden ejecutiva para incremento de tarifas arancelarias, que se respete el Tratado de Libre Comercio y que estemos por anunciar un acuerdo en materia de seguridad que incluirá no solamente seguridad, también incluirá temas migratorios y temas arancelarios. Así es que yo creo que vamos por una ruta correcta. ¿Tú crees que la oposición esté empecinada en descarrilar lo que se está haciendo en nuestro país en el combate a la delincuencia, a elevar la economía, que tengan algunos intereses ahí que no quieran el progreso? Sí, a ver, la oposición no ha querido el progreso desde hace muchos años. Si no, vayamos a las cifras de empleo, vayamos a las cifras de inversión, vayamos a las cifras de reducción de pobreza, las propias cifras de seguridad. A ver, Margarita, el incremento de la inseguridad viene a partir de la declaración de la famosa guerra al narcotráfico, que no fue más que una simulación de Felipe Calderón, que sí sabía Felipe, sí sabía que Genaro García Luna estaba involucrado con el cártel de Sinaloa, se lo dijo el subsecretario de la Defensa, Tomás Ángeles de Aguajare, en una reunión en Los Pinos. Calderón le pidió pruebas, le llevaron las pruebas y Calderón, ¿qué hizo con el general Ángeles de Aguajare? Lo encarceló. También el excomisario de la Policía Federal le mandó 2 cartas acompañadas de 35 testimonios en donde había claramente pruebas que involucraban a Genaro García Luna con el crimen organizado, con el cártel de Sinaloa. ¿Y qué hizo Felipe Calderón? Lo encarceló también de 2008 a 2012. Entonces, el gran detrimento, el gran rezago en materia de seguridad surge de una política fallida que solo tuvo un cambio importante en 2019, ¿no? Que es cuando llega el gobierno de la transformación. Dice Pérez Jaén que no te cree nada porque todo inventas. Bueno, a Pérez Jaén le estamos creando una página que, fíjate, por iniciativa y por todo lo que ha comentado esta diputada, estamos creando una página que se va a llamar lasmentirasdelpan.com. Y entonces hemos elaborado de cada uno de los elementos que ella siempre comenta, la realidad acompañada de un documento oficial, en donde vamos a desmentir todo lo que dice esta diputada
que por cierto habría que recordarle su pasado priista, su forma de actuar en el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México cuando participó, ¿no? La forma en la que fue denunciada por el director de este instituto en ese momento. Hay una larga historia de esta diputada con la que no voy a entrar en ningún debate, porque ni siquiera lo merece. México merece un debate de altura y yo podría descalificar y decir muchas mentiras, pero las mentiras se matan con datos, y en la página que estamos por crear, Chava, ¿cuándo vamos a crear la página de las mentiras del pan.com? ¿La próxima semana ya la tendremos? Está prácticamente lista, esta misma semana podría estar. La próxima semana vamos a dar a conocer, yo creo que en la legislativa del pueblo, las mentiras del pan.com. Y será un ejercicio para dejar ahí en las redes sociales, muy claro, siempre con un dato, nunca vamos a contraargumentar una mentira del PAN con algo que no sea oficial o con un dato que mate la mentira. Y así vamos a, cuando ya lleguen ustedes, oiga que Jorge Romero dijo esto, vayan a la página de las mentiras del PAN. Oiga que Ricardo Anaya dijo esto, no, pues vayan a las páginas de las mentiras del PAN. Oiga que Alito Moreno, pero ¿qué tiene que ver con el PAN? No importa, Alito es el líder realmente del PAN, pues vayan a las páginas de las mentiras del PAN. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias a ti. Gracias. Buen día.